Gracias, Robert. Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos con nuestro camarada, el doctor Roberto Álvarez. Es no solo el director médico del Centro de Terapia Metabólica en Buenos Aires, sino además ha tenido otros rumbos en su vida. Este es un espacio dedicado específicamente a la antropología médica, si se quiere. Robert trae una mirada peculiar, él viene del mundo, la familia de médicos, el mundo del diagnóstico por imágenes, el mundo de la anatomía, de hecho es profesor de ambas especialidades. Y es muy interesante la visión de un médico formado de manera rigurosa ortodoxa. Y claro, sí, con la ortodoxia, porque no puede ser de otra manera esa formación. Y su visión, ya yo diría pasada por el tamiz de la experiencia, del trabajo directo con el metabolismo alterado de la patología oncológica, y ver su visión sobre estas cosas. Lo que queremos hoy explorar es esta cuestión de las enfermedades degenerativas como tales, pero en particular el cáncer como ciertamente una suerte de pandemia del siglo XX. Así que, bueno, Robert, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, para mí el placer es mío. Qué bueno. A ver, esperemos que sirva básicamente como una experiencia y el conocimiento de cada uno, que sirva como apoyo a distintas teorías y ver qué es los distintos conocimientos a veces ayudan muchísimo, y yo siempre digo que dos cabezas piensan más que una. Absolutamente. Y hay que favorecer esa línea de pensamiento. Claramente. Bueno, interesante, se van sumando cabezas. El otro día nos preguntábamos en el almuerzo, en nuestro almuerzo de trabajo, cuál será la masa crítica, o sea, cuál es el punto donde suficientes cabezas, para usar la expresión de Robert, suficientes cabezas se han juntado y empiezan al unísono a vibrar, a pensar, de alguna manera visualizar un nuevo paradigma, una nueva forma de comprender, en este caso, la patología oncológica, ¿no? La primera cosa que salta a la vista y que los médicos son los primeros en reconocer porque tienen acceso a los datos estadísticos es el cambio que hubo en la mortalidad en el siglo XX. En el siglo XX, al principio había claramente y hay imágenes que lo muestran muy bien, había un predominio de enfermedades infecciosas, es decir, neumonía y disentería, ciertamente la tuberculosis, etcétera, constituían el grueso de las muertes. El 70% de las muertes que había en esa época, básicamente. Claro. Si uno se lo pone a comparar con las muertes del día de hoy, sería el 70%. Básicamente de esa cantidad de mortalidad en general que había, cuando, obviamente, estamos hablando del principio del siglo XX, el cáncer era una cosa muy extraña que sucediera. De hecho, prácticamente no solo infrecuente, sino era prácticamente comparado con un accidente, los cuales en otra época eran también muy distintos. Era otro tipo de alteraciones las que nos preocupaban. Claro. Que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros a diario, porque si uno se lo pone a pensar en qué momento fue la merma de este tipo de patologías, tiene que ver con un avance histórico. Claramente. Que hubo, no es que fue aleatorio, ahí apareció la famosa penicilina en el medio del juego, la cual no fue aceptada por añares, claro. y después no solo fue aceptada, sino no se usaba otra cosa que no sea penicilina. Claro. Con lo cual es muy particular que en todo conocimiento médico, yo a veces digo que los médicos somos muy obtusos a veces, en ciertos pensamientos somos muy rectos, y nos cuesta mucho pensar que si hay algo que es distinto a lo que nosotros conocemos es real. Bueno, ahí entendible igual. Ahí lo tenemos al muchacho con su descubrimiento, Fleming, claro. Alexander Fleming, que descubre la penicilina y no es aceptada hasta que empiezan a tratar a uno, responde. Bueno, tratamos a otro, responde, pero siempre era bastardeado, hasta que en un momento dicen, esperá, si todos estos responden, ¿por qué no? Claro. Entonces lo que se hacía antes era malo y ahora lo que se hace es bueno. Siempre es un rollo. Ahí en esa época, creo que de 1928 a 1940 y pico, moneda. Es que decir, 1945, todo. Acá en Argentina creo que llegó en los 50, 50. Bueno, lo raro es contra qué decíamos que no. Es decir, una evidencia publicada. ¿Contra qué decíamos? Contra las sulfas, contra... Claro. Yo me acuerdo por estudios que había un remedio que... no me acuerdo ahora quién era, si era Eli Mercico o no, era un premio Nobel que tenía, Paul Ehrlich me parece que era, que fabricó un medicamento que se llama Salvarsan,
que era súper tóxico, tenía mercurio, es decir, la gente que se trataba con Salvarsan de sífilis, bueno, se refrenaba un poco la sífilis, pero moría de locura, de intoxicación. Es un rollo. No hay que olvidar, Robert, que la medicina ya en el siglo XX era otra cosa. En el siglo XIX hubo unos grandes avances, la mortalidad había descendido mucho, mismo la infecciosa, por políticas de salud. Seguro. Es decir, alcantarillas, claro, pasteurización. Es que la prevención es la base fundamental, básicamente, de la medicina. Si la política médica estaría dada hacia la prevención, el campo sería otro. Es como todo. Uno, si lo pone en la cabeza de que la prevención es la base fundamental de todo, es una erogación que hay que hacer. Es importante. Muy importante, una erogación de base muy importante. Claro. El tema es la ventaja que tiene a futuro esa erogación. Sí, bueno, ahí has tocado una tecla sensible. Nuestra experiencia en materia de salud pública en Canadá y en Cuba, donde nacimos en Cuba, ahí es aguda la experiencia, como tú describes, pero el problema es que la medicina es social. Entonces, es una medicina social, no es que estoy abogando por ninguna cosa en particular, pero el rol del Estado en este caso, y abonado por el dinero de los contribuyentes, es fundamental, porque las políticas de salud, nadie tiene las espaldas para aplicar políticas de salud que transforman la salud pública, sino el Estado mismo, ¿no? El problema es que la política la hacen los hombres, entonces hay un punto donde tiene que cambiar la cabeza de los hombres para, por ejemplo, ahora encuentras máquinas expendedoras de azúcar de diferentes formas dentro de los hospitales, ¿no? Con diferentes marcas, diferentes productos, pero es muy peculiar, ¿no? La alimentación hospitalaria es un desastre. En esta exploración, de todas maneras, lo que queda inicialmente evidente es que en esta exploración de la relación, el nexo antropológico y médico de la cultura, el impacto de la cultura en la biología, claramente hubo una transferencia, una transición de la guerra bacteriológica a la guerra contra las enfermedades degenerativas, y la incidencia de cáncer en el siglo XX realmente subió casi 700% entre 1880 y el año 2000. Es un problema serio, ¿no? Totalmente. Llegó un momento en el que se han detectado de que ese no era el camino, se eligió otra política, pero anteriormente para hacer eso pasaban 30, como dijimos recién, o sea, 20 años prácticamente entre el descubrimiento de la penicilina y el uso terapéutico. Está bien. Y después del uso acá en Argentina, otros 10 años más. No me quiero imaginar otros lugares del mundo que habrán pasado mucho más tiempo. Mucho más tarde, claro. Después todo se fue acortando, todo se fue acortando. Estábamos hoy más o menos, que charlábamos un rato, esas famosas cirugías brutales, las grandes incisiones, grandes cirujanos, donde si tenían que cortarte al medio, te tenían que cortar al medio, pero era sacar el problema. Lo sacaban, perfecto, pero el gran tema era que después la sobrevida del paciente era... Claro, eso es un asunto, sí. Ahora, lo interesante, para que entiendan el contexto en que sucede esta conversación, Robert se refiere al tiempo de adopción de nuevos paradigmas. Estuvimos mirando un poquito eso, y en la historia de la medicina en general, estamos preparando de hecho un texto, tenemos convenio con algunas universidades de América, porque hay un vacío ahí en la enseñanza. Robert es profesor de la facultad de 2 especialidades. Bueno, hay un problema ahí, hay un hueco en la medicina en tanto en la enseñanza histórica, pero no porque tenemos que recordar hechos del pasado, esto nos enseña la dinámica del aprendizaje, la dinámica de la adopción de nuevas formas. Por ejemplo, teorías como la teoría de los humores, o tú planteaste las cauterizaciones, las sangrías, los cataplasmas, duraron muchas generaciones de médicos. De hecho, digamos, coser un vaso o ciertas técnicas para hacer amputaciones en el territorio ahí mismo se deben a la innovación de un genial médico que era un cirujano barbero, Ambrosio Paré, y Ambroise Paré básicamente creó con sus propias manos, fue el médico de 4 reyes, muchas guerras, creó el inicio de la cirugía como abordaje sistemático al tratamiento de las patologías, pero en vivo. La adopción de estas técnicas tardó siglos. Creo que fue James Lind, si no me acuerdo mal, descubrió que había un factor desconocido en los cítricos que curaba el escorbuto, y pasaron 200 años antes que se adoptara sistemáticamente con el jugo de lima y todo aquello, ¿no? Así que hay un problema. Bien, tú mencionas el tema del paradigma. ¿Cómo tú ves, desde como educador, como profesor de nuevas generaciones, que sé que tienes muchas dinámicas educativas ahí, ¿cómo tú crees? Porque hay evidentemente un hiato entre que se descubre algo en ciencias fundamentales, eso nos pasa todo el tiempo a nosotros en nuestro trabajo,
descubrimos algo y la adopción, un poco el sello de nuestro centro, el centro que tú diriges del lado clínico, el sello es la medicina translacional, es decir, cómo podemos poner de inmediato, lo más pronto posible, los descubrimientos emergentes de las ciencias fundamentales al servicio de la humanidad. Es complicado. Lo es. Lamentablemente no hay mucho jugo para sacar, no porque no haya gente que valga la pena. De hecho, a ver, yo he traído gente acá a trabajar con nosotros, la doctora Zagaglia fue alumna mía y realmente era alguien con un potencial que vale la pena traer. Es una persona que valía, pero normalmente no es que no se encuentren chicos que no sean ávidos, sino que lo que pasa muchas veces es que se busca lo ortodoxo como única verdad. Tiene razón de ser. Totalmente. A ver, estamos hablando de una práctica que está hace siglos con un funcionamiento muy efectivo, donde la sobrevida ha aumentado indudablemente, pero donde hay ciertas fallas en las cuales nosotros tomamos como una verdad y en ningún momento nos ponemos a pensar. Yo lo que veo que lo que falta, principalmente, la falta de pensamiento, de replantearse cosas. Claro. Sin ir más lejos, nosotros hace muy poco tiempo planteamos el tema de la hipertensión arterial. No hay nadie, cuando vos se lo decís por ahí a un alumno, caen en cuenta de decir, pucha, por ahí hay algo que acá está pasando que no me estaba poniendo a pensar, y vino este loco de la guerra y me está diciendo esto, y tiene alguna lógica, es decir, ¿será un mecanismo compensatorio otro problema o será un problema de base? Porque decir en la medicina idiopático es yo le digo que es un facilismo. Es una forma de decir, el problema lo soluciono por este lado. No sé qué es esto. Es como los chicos muchas veces te dicen cuando uno le hace un choice, si no lo sé, es C. Ya está, es jugarla por ese lado. Bueno, para que la audiencia entienda, porque hay gente de diferentes profesiones, diferentes formaciones académicas, el término idiopático es una especie de etiqueta, digamos, pseudo explicativa que esencialmente significa que no entendemos el origen de esa enfermedad, ¿no? Hay muchas enfermedades que son consideradas idiopáticas y no entendemos por qué. Yo creo en defensa de la ortodoxia médica. Yo creo que el problema es que la profesión médica, básicamente velando por la salvaguardia de los pacientes, desde que se colegió y se hace ya el siglo XVII, XVIII y ciertamente más adelante, de alguna manera los médicos, para que el público entienda, los médicos han acordado trabajar con un conjunto de mejores prácticas, llamadas justamente el protocolo, el state of the art, y por consenso se llega a que, bueno, tal patología se accede. Hoy día lo mejor que sabemos es que lo mejor es hacer esto y esto y esto. Y Roberto hablaba del paradigma grandes cirujanos, grandes incisiones, tanto que el choque que hubo cuando apareció, por ejemplo, la laparoscopía o las cirugías de mínimo acceso de la rodilla fueron ferozmente opuestas. Tumerectomías. Claro. Tumerectomías, que era un loco que venía, ¿cómo van a sacar el tumor solo con todo lo que puede generar eso? Y empezó a haber sobrevida. Y dijeron, bueno, a ver, va otro más, hay sobrevida. Y siempre el complejo, hasta que llegó un momento que dijeron, espera, la sobrevida mejoró. Para mejorar la sobrevida no mejoró en 35.000 pacientes, mejoró en 10, 15 pacientes, siendo una muestra significativa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto. Esos pocos pacientes tienen un impacto tal ante la sobrevida global que es muy superior. Bueno, tú me hablabas antes, off cámara, de la operación de Halsted, que fue quizás 40 años el modo de tratar el cáncer de mama. Era, si querés describirlo un poquitico, porque era prácticamente la extirpación, era una mastectomía radical donde se extraía toda la mama, toda la glándula mamaria, se extraían los pectorales, prácticamente la piel quedaba pegada a nivel costal, que hasta algunas veces se hacía un barrimiento costal para poder sacar bien toda la cadena ganglionar, sobre todo lo que es ganglio centinela. Una sobrevida muy mala calidad. Increíble. Y era la cirugía más aceptada de todas. Era el estándar of care. Pero no te Halsted, pobre que no está para defenderse acá, Halsted fue un médico extraordinariamente importante, fue director de un supercentro durante muchos años, fue el inventor de este procedimiento de Halsted, que era, yo le digo, una hemitoracotomía, o sea, se sacaban, era muy atroz, era sumamente traumática. En su defensa, Halsted, que por cierto tuvo un problema, que murió con ese problema, era un cocainómano funcional, porque de hecho, pero adquirió este problema, esta patología, porque fue uno de los tipos que
trajo para la humanidad, en base a la autoexperimentación, imagínate en ese momento, finales del siglo XIX, el problema de la anestesia quirúrgica, o sea, no había anestésicos. Los cirujanos, los médicos, como acá mi amigo, operaban con whisky, con cloroformo, con un golpe en la cabeza. Es decir, imagínense la situación de la medicina en todos los tiempos anteriores, pero sobre todo en el mundo históricamente conocido, el siglo XVIII, XIX. Ya teníamos conocimiento anatómico suficiente. Recuerden que Roberto es anatomista. Cuando él describe algo, lo describe con un lujo de detalles que es, bueno, por favor, generalizado. Sin embargo, no había cómo acceder a esto. Halsted es uno de los pioneros de la analgesia, que puso la carne literalmente y quedó con este problema. Sin embargo, su operación tardó 40 años. Por eso, tal vez sea un ejemplo, el caso de Halsted por ahí es uno de los mejores ejemplos que tenemos nosotros de evolución que existe. Fue un genio, fue una persona representativa para la medicina, a pesar de que por ahí acá no se le tiene un gran conocimiento. No. Fue una persona terriblemente representativa para la medicina. Podemos decir que es el padre de la anestesia, tal vez. Uno de los, ¿sí? Uno de los seguros, uno de los padres de la anestesia. Hizo esa cirugía. ¿Por ser el padre de la anestesia todo lo que haga está bien? No. Eligió un camino el cual él creía, pero terriblemente en que ese era el camino para solucionar las patologías mamarias, que era totalmente, hoy nos damos cuenta que era terriblemente errado. Pero la anestesia fue muy beneficiosa, fue una puerta de entrada a lo que hoy nosotros utilizamos en un montón de aspectos. Claramente. Nosotros, me refiero a los médicos, sobre todo los anestesistas, ¿sí? Que son aquellos que sin esto tal vez no había una piedra fundacional que fuese el que... Claramente. Mira, ahí escuchándote ahora me pensé, justo, o sea, me has inducido a pensar, ok, ¿cuál sería entonces, yo conozco en otras áreas, digamos, cómo es el protocolo innovativo? De hecho, en otras áreas nuestras del desarrollo existe lo que se llama el MVP, un Minimum Viable Product, es decir, un producto mínimo viable, una especie de experimento en pequeña escala. Pero ¿cómo haces? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Pensaba yo mientras te escuchaba. ¿Cómo es el procedimiento de innovación en medicina, donde el sujeto de la innovación es un ser humano viviente que duele y que tiene una serie de atribuciones, derechos, etcétera? ¿Cómo hacemos? Porque tú estás diciendo... O sea, estás describiendo la necesidad de la innovación en medicina. Por otro lado, la práctica requiere una protocolización. Y bueno, ¿cómo encontramos un punto medio para la innovación? Ahí podemos estar un tiempo largo, porque ahí podemos estar discutiendo teoría mucho tiempo. Yo creo que hay algo que es fundamental en la medicina que hoy está un poco olvidado. Y no es que sea... A ver, yo nunca voy a echarle la culpa a un médico, pues sé... o por lo menos por mis amigos, mis colegas, lo que sea, mi papá fundamentalmente, sé la madera con la que está hecho un médico. Claro. El médico realmente quiere ayudar. Claro. Vamos a partir de esa base que requiere pasión, si no estudias medicina, no puedes soportar tanta cantidad de años con ese nivel de estudio si no querés ayudar a las personas. Claro. Eso es algo que hay que sacar y desterrar. El tema es cómo lo podés abordar. Poder abordar tenés un montón de estrategias, un montón de características. El problema acá es que la línea de pensamiento que tenemos nosotros es muy corta. Por ahí lo que nos pasa a nosotros es que siempre buscamos la solución más rápida para el problema porque es muy difícil tener una persona doliente frente nuestro. Es muy duro, yo siempre lo decía, y hoy me tengo que morder la lengua, que no quería tratar con pacientes porque no me había capacitado para tratar con pacientes. Bueno, hoy estás hasta el cuello. Hasta el cuello del paciente, pero feliz de la vida. La práctica médica está, yo creo que ahí es donde está, no fallando, sino que está perdiendo un poco el norte. Es difícil, es difícil un espacio de innovación. Si nosotros vemos la velocidad de adopción, o sea, hay cuestiones que quizá la gente no puede saber, que hay comités de bioética, es decir, probar algo en el contexto del humano requiere el concurso de varias capas de complejidad. Una de ellas, por supuesto, el comité de bioética, hay que sentarse, hay que modelar, hay niveles in vitro, in vivo, etc.
Hay varios problemas. Hay que respetar todo. Ni hablar, pero fundamentalmente en términos de educación, lo que yo creo que sería importante, y ahí tú tienes un rol fundamental, los profesores como tú tienen un rol fundamental en la andragogía, como dice mi amigo Ale Marchesán, es decir, en la enseñanza de los adultos, porque no es un chico, sobre todo los médicos jóvenes los que hacen ya especialidades, son adultos con responsabilidades, con derechos y deberes. ¿Cómo se enseña a un adulto? Bueno, ¿cómo de alguna manera se genera una nueva forma de educación, una nueva educación profesional que admita la innovación? O sea, que de alguna manera los médicos ya en su formación, y no por un decantamiento, una casualidad, como otros doctores que han estado pupilos tuyos, sino sistémicamente, desde el inicio, la educación del profesional médico admita que es un proceso continuo, dialéctico de apreciación de la verdad, que son aproximaciones sucesivas a la verdad, que no hay verdades reveladas, sino interpretaciones de los hechos, y que de alguna manera, y esto es difícil, si están por allá sentados, agárrense, la verdad tiene fecha de caducidad. Totalmente. Es decir, los conocimientos vamos mejorándolos y no son terriblemente ciertos, sino son moderadamente ciertos. Es decir, son vamos a decir, hipótesis de trabajo que en un grado de certeza variable nos permiten un cierto retorno. Si la educación, digamos, este es el reto, me parece, del futuro inmediato. Si la educación para la salud, pero no en términos de la educación del público, del pueblo, no, la educación de los profesionales, admite en su propia estructura interna la evolución, el cambio, vamos a decir, el desarrollo dialéctico, estaremos en una forma nueva de medicina, porque van a venir oleadas de médicos graduados por ustedes, formados por ustedes, con la posibilidad ya dentro del software de que esto que hoy es mi práctica perfectamente va a ser, no es que va a ser sustituido por una nueva forma de práctica más elevada en el futuro próximo. Sí, yo creo que, te lo digo por ahí por la experiencia cuando doy clase, que es donde sentís que llegaste a donde querés llegar, por lo menos en mi caso. Yo trato de plantearles un problema. Básicamente, ¿por qué plantearles un problema? Pues yo trato de plantearles una duda. Si yo te planteo una duda, vos vas a investigar en esa duda. Tal vez llegues a la misma conclusión del tratamiento actual, pero en ese momento vos te pusiste a pensar si realmente es así. Si yo a vos te digo, mirá, tenés un montón de teorías para una misma patología. Tenemos hoy yo digo la suerte de tratar con este tipo de patologías, porque creo que nosotros podemos dar un salto que lo estamos dando en muy baja escala, pero lo estamos dando y lo vamos a dar en una escala muy grande. Hay que escalarlo. Totalmente. Te pones a plantear y yo te digo, mira, vos tenés un conocimiento donde te dicen, hay dos teorías, esta y esta. Esta teoría te dice esto, que es lógico, y esta teoría te dice esto, que es lógico. Esta teoría se avala por tal cosa, que es lógico. Esta teoría se avala por tal cosa, que es lógico. O no es lógico. Y si te dicen que sí, ya planteaste una duda. Pero no hay cuestionamiento. Exactamente. Robert, estás sutilmente dejándonos caer una disquisición que hay filosófica, unas escuelas encontradas entre la hipótesis genética del sufrimiento del cáncer y la hipótesis metabólica. Claramente hay una serie de razones, pero Robert preguntaba antes, ¿dónde está la evidencia contundente, tal como es la topografía PET o como son... la microscopía electrónica. Claro. Ver que están todas las mitocondrias destruidas. Te lo está diciendo la microscopía. Ya tenés dos estudios que te avalan que el problema es más metabólico que genético. Claro. Sin descontar que el punto fundamental, estás hablando del PET, estudio recontra mil avalado, que si no se usa en tan alta cantidad es por la cantidad de radiación que genera y el costo. Y el costo, ciertamente. Básicamente, si no lo utilizarían todos porque es la detección segura. Un médico X tiene alguna duda y el PET sabe que se la va a sacar. Sí, pero además la propia descripción del estudio es un estudio hipermetabólico. Exacto. Es un estudio del metabolismo. Exactamente, dice imagen hipermetabólica. Reconocen, ¿cómo era aquello del MD Anderson que habías mostrado en el chat? Bueno, sí, eso hace poco leyendo un paper sobre la particularidad que producían del exceso de receptores de exoquinasa 2 aumentado de tamaño en las células tumorales. En una conclusión del mismo paper, estaría bueno después si podemos poner esa conclusión porque es perfecta, te dice que las células tumorales, las cuales llaman P0, ¿sí? Tienen aumentados los niveles de exoquinasa 2. Bien, que responden muy bien ante un análogo al exoquinasa 2, responden muy bien como bloqueo.
¿sí? Lo cual hace que sean resistentes a la quimioterapia. Okay. Conclusión de esa frase, vos decís, bueno, usemos análogos estructurales. No, la conclusión de MD Anderson es, habría que descubrir nuevos y mejores quimioterapias. Bueno, esto es un paper de PubMed. No bueno, ahí en esta descripción, esta anécdota, llamémosle, de Robert, la primera cosa que surge es algo inmanente a la práctica de la medicina, que nuevamente, como dice Robert, no cuestionamos, que es el sistema de las drogas de patente. La industria entera, a la cual debemos muchos éxitos también, la industria farmacéutica se ha erigido sobre la base de hecho, tomó la industria, tomó las universidades, tomó el centro de poder educativo y tiene un sistema muy peculiar del APM, la Agente de Propaganda Médica, y bueno, y financian intensamente. Nadie ve en la calle, en la ruta, paclitaxel, lo mejor para su tumor. Pero ¿y dónde está la praxis, digamos, de marketing de la industria? Está directamente a los médicos. Es decir, la industria farmacéutica hace un enorme esfuerzo de marketing, pero subterráneo, que es a través de los visitadores médicos, y básicamente prescriben ingentemente. No se les ocurre a los médicos que hay otra solución, Exacto. pero otra solución alternativa rara de imposición de manos. Ciertas sustancias que por su naturaleza no son patentables o cuya patente ya expiró, extraordinariamente efectivas, no son tenidas en cuenta simplemente porque no son, el usufructo exclusivo no es posible, es decir, no son rentables para la industria. Lo interesante, para que entiendan lo que explicaba Robert, la exoquinasa 2 en particular, es una enzima crucial en la glucólisis, es decir, el procesamiento inicial de la glucosa en las células, sanas o enfermas, pero que en las células cancerosas está muy hiperexpresado. Esto es uno de los muchos signos, hay 4 o 5, digamos, características delatoras de que el cáncer es en verdad una patología del metabolismo energético, y eso nos ha permitido, así como ellos, los especialistas en diagnóstico por imágenes, como Robert, explotan la avidez de los tumores por la glucosa, la glutamina y sus metabolitos, para fines diagnósticos nosotros hemos construido un sistema en torno a este defecto fundamental, descrito como el efecto Warburg, este defecto, decía, de las células, como su talón de Aquiles, y estamos haciendo una construcción progresiva específicamente metabólica de los tumores sólidos, ¿no? Sí, así que es interesante. No, es que lo más raro por ahí, uno piensa, como es análogo estructural, yo creo que el problema es que, principalmente, es que la nutrición a nivel educativo en la universidad es un nivel, vamos a decirle pobre, por no decir paupérrimo. ¿Sí? Son 10, 12 clases. De nutrición. De nutrición. Eso es lo que vos sabés de nutrición. Hablas del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Te vas a limitar a hablar de diabetes, hipercolesterolemia. Chao. No hablaste más que eso. Claro. Nutrición se entiende entonces los grandes grupos, nada. La pirámide alimentaria. No, olvídate. Eso no hay chance. Ya es muy complejo eso. Es muy complejo. Ya estamos hablando de biología molecular compleja. El gran tema de esto es que si vos te lo pones a pensar, en la oncología se utiliza estas teorías de análogos estructurales. Porque vos bloqueas la testosterona por algún lado, bloqueas los estrógenos por otro lado. El metotrexato es un análogo del folato, del ácido fólico. Pero por eso, o sea, estás bloqueando, de alguna u otra forma, bloqueas contra análogos estructurales. O sea que la observación de un análogo estructural está hecha desde ese lado. Entonces, decís, ¿por qué no probar? Bueno, esto es muy interesante. Buscarlo? Esto es muy interesante. Mira, has tocado un punto fundamental, el dedo en la llaga. Desde la ontología del lenguaje decimos las distinciones. El poder hacer las distinciones hacen visible lo invisible. Sí. Justo ayer hablábamos con 2 mentores nuestros de ese tema. Estando ahí, o sea, este es el problema de un bloqueo mental. No lo vemos porque no lo tenemos figurado, o sea, no está en nuestro archivo posible de cosas posibles. El metotrexate, para que el público entienda, es uno de los tatarabuelos de la quimioterapia. Es una sustancia que parece ser ácido fólico, una de las vitaminas del complejo B, pero no lo es decir, tiene, como todos los análogos estructurales, se llama principio de Woods, tiene una semejanza estructural, pero no tiene actividad intrínseca, como decimos en farmacología, no opera como tal, es como si fuera una fruta de plástico, parece comida, huele bien, pero no lo es. Nosotros hemos construido, para poner contexto a lo que Robert explica, hemos construido un verdadero abordaje, sistematizado un abordaje del tratamiento del cáncer sobre la base de un concepto que es la inhibición competitiva. La inhibición competitiva, ¿con qué? Con sustancias
semejantes a las que el cáncer ávidamente capta, glucosa, glutamina, piruvato, etcétera, pero que no lo son. Entonces, esa ha sido nuestra manera. Y lo que Robert dice es, ¿por qué si ya había ejemplos del uso de inhibición competitiva, nos ha tardado tanto, nos ha caído, como dicen acá, la ficha tan tarde? Sí. Es como tuvimos que, bueno, las distinciones sacan entonces de la sombra a la luz las cuestiones y bueno, ahora hemos abierto esa puerta. Sí, sí, ahora viene la marea. No se abrió la puerta, sino que es, uno diría es alentador, yo digo es desalentador. Que estén diciendo hoy lo último que está saliendo en los congresos de oncología con el tema de cáncer de mama, que no es lo más promisorio, uno dice, bueno, pero ves que esto da otro carácter a lo que hace claro. No. A mí lo que yo leo de esa noticia no es agradable. Yo lo que estoy leyendo es que hubo un 70% de personas inútilmente tratadas con un tratamiento que las destruyó totalmente. Te refieres a la noticia reciente de la inutilidad de la quimioterapia en el cáncer de mama. Y eso no es lo único. Pues yo digo, tuvimos que esperar hasta el año 2018 para darnos cuenta de eso. El año pasado, nosotros nos pasó con un paciente particular, estábamos mirando en páginas de defensoras de la oncología tradicional, por no hablar de la defensa nacional e internacional, que hablaban del cáncer de riñón y dijeron, ahora hay nuevas drogas porque las anteriores no funcionaron. Está bien, pasaron 40 años, ya está. Durante 40 años nos dimos cuenta que murieron 700 millones de personas, no nos interesa. Nos seguíamos tratando. Exacto, nos seguíamos tratando porque ahí nos dimos cuenta, porque teníamos una buena cantidad de pacientes, para darnos cuenta que esto no funciona. ¿Qué haces con los demás? Bueno, fíjate, pero hay algo acá que es delicado. Realmente, lo que tú dices es muy doloroso, porque o sea, es obvio ahora que las drogas quimioterápicas no funcionaban en cáncer de riñón, vejiga, etc. Las seguíamos usando. Y yo me pregunto, ¿sobre la base de qué? La práctica médica, hemos establecido previamente que el grueso de la población, de la población médica son gente comprometida con la salud humana. Totalmente. El grueso de la profesión son gente seria, son gente que genuinamente quiere ayudar. Pero estamos dormidos entonces. Sí. Es decir, yo desde fuera, como hombre de ciencias, veo y como interesado en la lingüística y en los procesos estos, de la heurística y otras cosas que no tienen que ver con el oficio de la medicina, que no es el mío, pero sí con las conductas humanas, que nos estamos perdiendo ahora. O sea, vamos a tardar otros 40 años en ver lo que no está funcionando y lo seguimos haciendo. Yo creo que no, pues ya llega un momento que esto, como dijimos antes, el avance cada vez es más acotado y yo creo que nosotros estamos llegando a un punto donde se abrieron más de una puerta que dijeron, ojo, acá hay mucha lógica, nos ha pasado con pacientes de acá que los mismos oncólogos le dicen, haz lo que tengas que te diga. Si te dicen comete un sello de goma, como nos han dicho, que se come el sello de goma. Literalmente. O sea, que quiere decir que hay gente que dice, no sé qué es lo que están haciendo. Eso es un error, porque si yo no sé algo, lo primero que hago es investigo. Bueno, hay cosas publicadas. Perdón, que esto de casualidad estaba acá, no es un chivo. Hemos creado, aquí está Robert, hemos creado una especie de libro gordo de Petete, que es una monstruosidad, esencialmente porque es un compendio, esto es en honor a Newton, Principia Metabólica, como su libro Principia Matemática, es un compendio del saber actual, es un libro enorme que tiene más de 1800 referencias científicas. Además hemos publicado mucho y estamos en proceso de legitimar estas cosas en publicaciones con referato, con papers técnicos, que no son para el público común, pero están ahí. Si no lo buscan es porque están vagos, no quieren. Ahora, la cuestión es, ¿hay un espacio para eso? Ahí es el tema. Yo no sé si es de vagancia o es la falta de plantearse si esto puede ser. Como la nutrición. Claro. No lo conciben como real. ¿Qué hacen? Directamente no, esto es una cosa que no existe, que... Una fantasía, una mentira. Fantasía, mentira, te curro, lo que sea. Y cuando después se ponen a pensar, cuando empieza a haber buen resultado es, bueno, pero sí lo conozco. Al principio no lo conocía, pero ahora lo conozco. Ya estamos familiarizados. Sí, por eso. Pasó no una vez, sino varias veces. Es difícil. La práctica de la medicina es esforzada, son muchas horas. El sistema que hay es un sistema, sí, claro, pero además creo que te pagan, o sea, ves al paciente 15 minutos, te pagan unos pocos pesos y tienes que hacer muchos para sostener tus gastos. Bueno, hay un sistema que está en contra de que el médico expanda sus horizontes y en particular lo primero que habíamos decidido es que, pero hay un problema que tiene que ver con la antropología médica, que es lo que vamos a decir,
lo que hemos venido a conversar, es decir, la naturaleza de la práctica médica conspira contra la innovación porque se basa en protocolos que son por consenso de la profesión. Ahora fíjate tú, nosotros estamos muy interesados nosotros en la data, lo que podemos rescatar. Mi función, de hecho, es proveer a los médicos, una de mis funciones es proveer a los médicos de suficientes datos tabulados, estandarizados, para tomar decisiones relevantes para los que ahora están necesitados de su servicio, ¿no? Para la gente que está enferma ahora. Al ritmo en que se viene mejorando la sobrevida quinquenal, la sobrevida a 5 años, la supervivencia a 5 años de diferentes clases de cánceres, a este mismo ritmo, la cantidad de millones de muertos que va a haber en los próximos 100 años es inenarrable. Hay patologías que al ritmo actual se van a resolver hacia el año 2190, 2200, ¿right? Entonces, yo me siento compelido, nuestro deber es buscar un catalizador, para decirlo en términos, un acelerador de procesos. Primero, descubrir mejores cosas, ampliar la cabeza, darnos un espacio, tener un espacio para pensar de manera hipotética, explorar nuevas áreas. Y segundo, acelerar la adopción de estas nuevas ideas en la práctica clínica. ¿Cómo se empieza en la facultad médica? ¿Cómo empiezas estudiando la vida en un cadáver inerte que apesta a formol tieso? A mí me ponía loco cuando escuchaba, y me sigue poniendo loco, a pesar de que hace mucho ya que no doy anatomía, de tener alumnos que empiecen la anatomía y decir, no, porque la anatomía es muy difícil porque hay que estudiarla de memoria. No me lo digas, no me digas que hay que estudiarla de memoria. Bueno, pero es así. Alguno que me haya tenido de anatomía se debe acordar que lo primero que les digo es la anatomía tiene una lógica, como toda la medicina, tiene una lógica muy grande, hay que buscarla. Ahora hay un problema, desde mi perspectiva, pues tú eres anatomista, entre otras cosas, y disfrutas aquello, es tu palacio, pero para el joven educando, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de esto que discutimos, que es la flexibilidad, mantenerse flexible, el estudio memorístico es un profundo error. Yo propondría, por ejemplo, el estudio biomecánico, o sea, abordar la anatomía, por lo menos en los primeros años, de manera no tan detallista, sino de manera más genérica, más abstracta, en términos de la funcionalidad. Lo abordaría no de la descripción taxonómica, digamos, arquitectónica del cuerpo humano, sino de la perspectiva funcional. ¿Para qué sirve esto? Entonces ahí la biomecánica y entonces hay resultantes, hay dinámicas del cuerpo, entonces... Es más, anatomía topográfica de superficie. La persona es experta en mirar adentro, pero no reconocen las fascias, no reconocen muchas cosas. Por ejemplo, un problema serio, ya te diría sistémico, del estudio de la anatomía memorístico con cadáveres yertos, es que no reconocen la energía vital. Por eso después viene una cosa extraordinaria como la medicina china, y para los médicos de formación clásica occidental es un disparate. O sea, ¿qué quiere decir esto del chi, la energía que circula? Y resulta que tiene... siempre nos reímos de... Hay terapias... si una terapia tiene 30% de eficacia ya es considerada, y algunas veces tiene 15% de eficacia en quimio. Aplauso. Claro, la malposición fetal, cuando está el feto que en vez de venir de cabeza viene así o así, ¿viste? No quiere salir, hay un punto que es en el ángulo ungial externo, se llama chi-yin, un punto del canal de vejiga del piecito, la moxibustión de ese punto hace voltearse en ese momento o esa noche al feto en el canal de parto. Fantástico. 98% de eficacia. No hay nada en la descripción del mundo de nuestra medicina occidental que explique este fenómeno. Sin embargo, tenemos que reconocer que la naturaleza no le pide permiso a nuestra hipótesis del mundo, nuestro marco mental, en el man se dice Weltanschauung. Nuestra visión del mundo es la que es y va creciendo, se va enriqueciendo. Hay cosas que son reales sin pedirnos permiso, ¿puedes creer? Seguro. Bueno, así que... ¿Y cuántas que no sabemos? Claro. No vamos a saber. Entonces yo diría que tiene que permear la educación y ustedes, los educadores específicamente en medicina, van a cumplir un rol fundamental. Hay que repensar la educación porque, como dice mi amigo Ale Marchesán, la andragogía, la enseñanza de los adultos, que no son tabula rasa, que ya traen una serie de bagajes, tiene que ser más funcional, tiene que admitir algo que no sea una verdad revelada, sino en términos matemáticos sería una asímptota, es decir, una aproximación sucesiva a la formulación del conocimiento, ¿no? Es tremendo. Usualmente a estas alturas ya hay preguntas. Yo quisiera dejar claro que nuestro compromiso fundamental, cada uno desde su oficio, es con la salud humana y que estamos dispuestos a recibir incluso
preguntas y hasta insultos, te diría, si la resultante de esta... Nunca recibí ninguno. No, nunca. Sería incapaz. Yo tampoco, jamás. Si el resultado de este esfuerzo nuestro, piense que Roberto es un tipo que está súper ocupado, tiene 1000 cosas para hacer, tiene un montón de demanda profesional y ha dedicado este tiempo, esta energía básicamente al enriquecimiento de la audiencia nuestra, es porque estamos genuinamente comprometidos con la salud. Así que en este mundo, el título mismo de nuestra charla es Pandemia Degenerativa. Hay varias cosas que tenemos que rápidamente incorporar en la práctica médica. Roberto ha hablado todo el tiempo de la nutrición, la ausencia, el vacío de conocimiento en la medicina convencional de la nutrición como una ciencia en pleno derecho. Y hay otras cosas, el ejercicio, es decir, hay varias cosas relativas a cómo rescatar. El ejercicio es una forma de medicina. Totalmente. Pero sin embargo está ausente, ¿no? Y después hay que proveerse de esto de otra manera. Entender que no todo es una pastilla, que sea una bala. Claramente. Eso va a solucionar el problema. Claramente. Sí, la bala de plata. La bala famoso. de plata. Bueno, justamente Paul Ehrlich, el del Salvarsan, fue el que acuñó eso. Bien, si ustedes ya estamos listos para algunas preguntas, está Robert dispuesto, así que métanle mano. La pregunta es si es necesaria o no la cetosis fisiológica para el tratamiento del cáncer, en particular un paciente que ha sido nefrectomizado, es decir, tuvo una patología en uno de los riñoncitos, le fue extraído. Ahora queremos tratar el resto del cuerpo, puede o no haber metástasis, y la persona pregunta si es imprescindible la cetosis fisiológica, que hay que empezar por definir. Bien, eso es un gran rasgo. Pero definirlo hay tiempo, ¿no? A ver, cetosis fisiológica, estamos hablando de una cantidad de cuerpos cetónicos que estén por encima de 2 milimoles por litro y una glucemia que esté por debajo de 80 miligramos por decilitro. Ahí nosotros vamos a entrar en un proceso donde el cuerpo va a estar manejando como principal combustible los cuerpos cetónicos. ¿Por qué digo esto de que hay que describir mucho tiempo? Que si uno se pone a mirar un poquito, ahí lo primero que tiene que hacer es calcular el pH de la sangre y darse cuenta que el pH de la sangre en ese caso va a ser neutro. Perfecto. Por ende, hay un famoso síndrome de la cetoacidosis diabética que no habría que echarle tanto la culpa a los cuerpos cetónicos, sino buscar el porqué de esa acidosis. Pero bueno, es para otro momento. Es complejo, pero es para otro momento. Sí, es fundamental en un caso de un paciente nefrectomizado. Nosotros acá tuvimos muchos pacientes, obviamente vienen con el temor de que es una dieta más rica en grasas, tal vez no tanto en proteínas, sí más rica en grasas y muy baja en hidratos de carbono, pero son pacientes que responden muy bien a este tipo de terapéuticas, además de que no permite el avance, o por lo menos de base no va a permitir el avance de esa enfermedad. Claro. Hay que decir que hay un mito frecuente, que es, claro que sí, no deben preocuparse los que tienen un solo riñoncito o los médicos que están del otro lado, porque ha habido el mito recurrente de que una dieta no glucogénica o incluso cetogénica, que requiere restricción, es por definición una dieta hiperproteica, y eso no es así. No es así. No se trata de subir las proteínas, se trata de cambiar la fuente energética. Las proteínas van a ser, qué sé yo, medio gramo por kilo de peso, sustituir los azúcares por las grasas. Exactamente. Entonces no hay daño para el riñón. Exactamente, no hay daño y de hecho se ven muy favorecidos. Nosotros acá hemos tenido muchos que han mejorado la función renal siendo pacientes monorreno con muy buena respuesta. Claro que sí. Muy buena respuesta. Está muy bien. Así que espero que... Queda respondido entonces ahí. Ok, ¿otra más? Bueno, básicamente lo que está preguntando acá, lo que están preguntando es cómo medir la glucosa después de la administración de ascorbato de sodio, que es uno de los tantos análogos estructurales a la glucosa que hay, que si uno lo mide por el glucómetro de capilares, te va a dar una falsa hiperglucemia. ¿Por qué? Porque el glucómetro capta exosas. Y si estamos hablando que son análogos estructurales, básicamente estamos hablando que miden estructuras con la misma cantidad de carbonos. En este caso miden exosas. Exosa viene de 6, ¿sí? Son 6 carbonos. ¿Tenemos una forma de medir el valor real de la glucemia? Sí. Eso es por sangre, ¿sí? A través de lo que se llama exoquinasa. El estudio a través de la exoquinasa te da directamente el valor real en sangre. Por eso hay que hacer una extracción de sangre y no tanto con el glucómetro. El glucómetro te permite la medición siempre y cuando estés libre de análogos estructurales. ¿Sí? Esto pasa algo, perdón que me lleva a algo más, de la famosa contraindicación que te contaba el otro día de la glucosamina sulfato de potasio. Está contraindicado contra el paciente diabético. ¿Por qué? Porque da hiperglucemia.
no da hiperglucemia, lo que da es una falsa hiperglucemia. Bueno, pero está indicado. Ahí está, justo decíamos al principio, sí, claro, está observado, ustedes decimos, las distinciones, viene del campo de la ontología del lenguaje, las distinciones hacen visible lo invisible. Cuando uno hace esta distinción de las exosas y la distinción que acaba de hacer Roberto de la falsa hiperglucemia, entonces se abre un mundo de posibilidades. No es un daño que le estamos causando. Y ciertamente esa falsa hiperglucemia no necesita corrección insulínica. Nada. Por otro lado, lo que nosotros necesitamos es lo que llamamos glucemia verídica. La glucemia verídica es con el test de la exoquinasa, que es por una cuestión de KM, a diferencia del test de la glucosa oxidasa, no se engaña con esta cantidad muy grande de sustancia, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué vida llevar para no tener cáncer? Yo creo que hoy no estamos preparados completamente para asegurar 100% de que siguiendo cierto tipo de vida, cierto estilo de vida, no vamos a provocar una patología oncológica o no vamos a desarrollar una patología oncológica. Creo que lo que pasa ahí es que nosotros podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance con lo mismo que se hace en un tratamiento. Yo en un tratamiento puedo dar lo mejor de mí, la farmacología dar lo mejor de sí, pero mi cuerpo va a ser quien decida si responde o no responde a eso. Claro, claro. Hay una mecánica, una biología celular que es independiente a todo. Siempre vamos a priorizar la vida. A ver, ustedes han hecho una expedición impresionante con los Inuit, donde se han dado cuenta que mientras no llegó la dieta del hombre blanco, no desarrollaban cáncer. Claro, claro. Quiere decir que claramente, como han dicho más de una vez, somos lo que comemos. Las restricciones en hidratos de carbono son fundamentales, los niveles importantes de grasas para reemplazar esos hidratos de carbono son fundamentales para lograr por lo menos dar el efecto principal, ¿sí? Esto no es algo que se pueda hacer aleatorio, esto hay que hacerlo controlado. Uno no puede tirarse a decir, bueno, listo, largo todos los hidratos de carbono, porque primero no sabes dónde los encontrás y dónde no. Hay que hablar con gente que esté en tema y que te pueda dar un aporte de cómo hacerlo de forma correcta. Esto es bastante interesante. A ver, justo que hablábamos de la educación, como para tener en cuenta un poquito. Yo hace muy poco, el viernes pasado, dando clase de clínica médica para chicos de internado rotatorio, les preguntaba, bueno, yo tengo un paciente hipertenso. Estás impartiendo ahora clínica médica para internado. Exactamente. Les daba un ejemplo, un caso clínico, un paciente por una semana se medía la tensión arterial, estaba por arriba de los valores normales. ¿Qué empezábamos haciendo? Bien, todos al unísono fue, bueno, medidas higiénico-dietarias. Bien, medidas higiénico-dietarias. ¿Qué haces? Ejercicio físico, bueno, lo tomo. Segundo, reduzco las grasas. Entonces, a mí, yo me pongo verde con esas cosas. Reduzco las grasas es lo mismo que decir, me duele el dedo gordo del pie, voy a investigar qué pasa con el dedo gordo del pie. Si el problema está en la columna, que tengo una hernia de disco, me está apretando un nervio tibial y me está dando el dolor, no importa. Me duele el dedo gordo del pie, el problema está en el dedo gordo del pie. No, pensemos que la bioquímica celular a nosotros nos ha dicho que la primera fuente de energía que tenemos, la más rápida en acceso y la más corta en duración, es la glucosa. Claro. Si nosotros restringimos la glucosa, agarramos la segunda carga energética, que son las grasas, que a través de eso tenemos los cuerpos cetónicos. O sea que si uno lo pone a pensar, no como hidratos de carbono, como grasas, la única fuente energética que voy a tener son los lípidos, que los voy a tener que quemar para poder trabajar, porque si no, no voy a tener energía, no voy a tener combustible. Si yo lo utilizo, indudablemente el colesterol tiene que bajar, claro. Entre otras cosas. Entonces, esto es una muy buena forma de prevenir por lo menos varias patologías degenerativas, no solo la oncológica. Habida cuenta que la obesidad está correlacionada epidemiológicamente con la incidencia de cáncer, sin duda, ¿no? La obesidad acompaña la apnea del sueño, la apnea del sueño también está correlacionada. La hiperglucemia sostenida insulinemia, claro. Hay un elemento interesante, respondiendo un poco todavía a la pregunta de qué clase de vida organizar para bajar las probabilidades, para decirlo de manera más congruente con la realidad, bajar las probabilidades de desarrollar un tumor sólido, un cáncer. Hay un elemento, Robert ha descrito recién una variable energética en términos de macronutrientes. El otro aspecto, sin embargo, que es energético también, pero ya microscópico, es esto que Robert plantea de cambiar, rotar los combustibles, tiene un correlato ya intracelular que es
cómo voy a quemar esa glucosa o los combustibles que fuere dentro de las mitocondrias. Y ahí viene el problema de vivir en sociedad, porque nuestros genes son los mismos que en el siglo XIX, sin embargo subió 7 veces, 700% la incidencia de cáncer durante este último siglo. ¿Qué cambió entonces? Cambió nuestro estilo de vida. Incidentalmente, ahora que Robert mencionaba los esquimales, los inuit, cuyo emblema fundamental para nosotros era que no desarrollaban ningún tipo de cáncer, ahora tienen, según los últimos reportes que tengo del año pasado, más cáncer y más patologías degenerativas que el resto de Canadá. Ellos son los pueblos originarios del norte. Y lo único que cambió, ellos siguen viviendo en el mismo lugar, se casan entre ellos, cambió el estilo de vida, la dieta. Hay un problema. Muchas de las sustancias que nos rodean, pero muchas, centenares de sustancias, son lo que llamamos venenos respiratorios. Entonces, para poder concebir, sistematizar esto de un abordaje a la prevención del cáncer, tiene que ser parte de la conversación, bajar la carga tóxica, porque ahí, en el mejor de los regímenes de vida, ejercicio, etcétera, si bien sube la densidad mitocondrial, etcétera, es decir, si yo tengo 1 microgramo de venenos respiratorios, pongan rotenona o arsénico, a distribuir en 400 mitocondrias por célula, va a tener un impacto más grande que si tengo 1200 mitocondrias por célula. ¿Me sigue? Entonces, la densidad mitocondrial, la cantidad de mitocondrias es un factor en cuán sensibles o falibles somos a los venenos respiratorios, a las toxinas ambientales. Así que, y el ejercicio y el ayuno frecuente es fundamental. La otra cosa es garantizar la existencia de enzimas, de coenzimas respiratorias, que son todas vitaminas del complejo B o partes de las vitaminas del complejo B. Para los médicos que están ahí, el FAD, flavin adenín dinucleótido, parte de la vitamina B2, el NAD, nicotinamina adenín dinucleótido, es vitamina B3, bueno, por supuesto la biotina, la vitamina B12, el ácido pantoténico, que está involucrado en la acetil-CoA, la acetilcoenzima A. Es decir, todas estas cosas nos permiten sintetizar, y tenemos nosotros una serie de contenidos sobre la base de un concepto que es la prevención racional del cáncer, porque ya no nos sirven conceptos como la dieta equilibrada o tonteras que ya no tienen sentido, como lo de eso de las grasas que decía Robert, y realmente entonces tenemos que parar lo que, como decía Castaneda, parar el mundo y rediscutir esta cuestión de crear un régimen de vida que sea protector para la patología oncológica, ¿no? Sí, oncológica o cualquiera degenerativa, no es solo oncológica. Muy relacionada, por Muy cierto. relacionada, totalmente. O sea, cuando tú decías antes que con tus alumnos discutías la cuestión de la hipertensión por encima de lo normal, y lo primero que tenemos que hacer es bajarlo de la norma, porque 120/80 ya habla de un ahogo de las células, y eso ya es una suerte de hipertensión para nosotros. Normal no es sinónimo de bueno, es sinónimo de frecuente, ¿no? Ni hablar en la glucemia. Ni hablar la hiperglucemia. Y la correlación de la diabetes así entendida, o sea, la correlación de la diabetes clásicamente definida del cáncer es clarísima. Si tú bajas el valor de corte y redefines diabetes como cualquier cosa por encima de 80, porque cuando éramos cazadores y recolectores teníamos 63 de media, entonces ahí la correlación ya es 0.9, o sea, la correlación de la hiperglucemia y la hiperinsulinemia crónica con el cáncer es unívoca. Mientras más una, más otra. Estamos muy bien. Bueno, es un honor para nosotros tener a Robert, que en su apretada agenda nos dedica 1 hora. La verdad que es un lujo, y espero que lo hayan disfrutado y que tengan más. Me pueden preguntar debajo de lo que se va a generar y en su momento contestaremos. Está Robert dispuesto, así que, bueno, muchísimas gracias, Robert. Un gusto. Doctor, muchas gracias. Y hay que recordar, ahora podemos ver después, hay que recordar nuestro genoma, esto que somos, no es el genoma de unos oficinistas, es el genoma de cazadores y recolectores, de guerreros, así que hay que volver de alguna manera, y redondeando la pregunta, a las condiciones, replicar las condiciones primarias de existencia en el entrenamiento, en el ayuno frecuente y en una dieta que tiene que reflejar más, creo, ser más congruentes con las leyes de la nutrigenómica, que es que tenemos el ADN de cavernícolas, ¿ok? Bueno, gracias a todos. Aku tuyuran motivu ulur